En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con su saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui y me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos muchachos, para quienes no he saludado, buenos días. Espero que hayan tenido una buena noche, que hayan podido descansar un poco. Inmediatamente los invito a que comencemos nuestra clase de hoy, pues recordando algunos de los elementos del viaje. Perdónenme que sea tan insistente con este bendito mapa, pero de esta manera pienso que podemos asimilarlo y ustedes llegan como más tranquilos y más serenos a no solamente un examen, sino a la vida de este evangelio, a conocer cuál fue la geografía que describió el Evangelio de Juan y los múltiples viajes de Jesús. Yo quisiera que ustedes también identificaran algo, como en el mapa constantemente estamos bajando y subiendo de norte a sur, de Galilea a Jerusalén o Judea y de Judea a Galilea. En el mapa, como ustedes ven acá, recuerden que todo ha comenzado en Betania, más allá del Jordán. Observen aquí en esta línea de la mitad representaría el río Jordán. Y en esta condición, cuando Jesucristo encuentra a sus primeros discípulos, se dirige a Caná, donde sabemos sucede la transformación del agua en vino en compañía de la madre. De ahí nos vamos a dirigir a Cafarnaúm. Bueno, yo he señalado este lugar antes. Recuerden que es un lugar al que Jesucristo parece, entre comillas, no ir dentro del contexto del Evangelio, pero es un lugar citado a propósito del origen de 3 de los discípulos que se ha encontrado Jesucristo y que parecen también eran discípulos de Juan el Bautista: Andrés, Simón y Felipe. Y en ese camino de también reconocer el origen de estos discípulos como pertenecientes al pueblo de Betsaida, aparecerá en el diálogo con Nicodemo la ubicación de Nazaret, de donde se dice es oriundo Jesucristo. Terminado el primer signo de la gloria de Jesucristo, iremos a Cafarnaúm en la compañía de los discípulos y de la madre, y allí no sabremos exactamente qué haya sucedido. Parece en todo caso que estos lugares que ustedes ven acá en la Galilea son los lugares mencionados por el Evangelio: Caná, Nazaret, Betsaida, después Tiberíades y en este caso Cafarnaúm. A propósito de la primera Pascua, Jesucristo se dirigiría hacia Jerusalén, en donde él haría el ingreso en el templo y la expulsión de los mercaderes. Un texto quizás inspirado en el acontecimiento del día de Yahvé, donde el Mesías haría eso precisamente, la expulsión de los mercaderes, según nos cuenta el capítulo 14 de la profecía de Zacarías.
En este mismo contexto es donde nos presenta a nosotros el Evangelio, digámoslo así, como una especie de síntesis o que reúne el vocabulario del Evangelio y los propósitos del Evangelio, unos que creen y otros que incluso se oponen a Jesucristo. Allí pasarían también las noches con Nicodemo o la noche con el discípulo fariseo que visita a Jesús en lo escondido, con un discurso y una reflexión absolutamente esenciales para el Evangelio. Nos dirigimos ahora a la región de Judea, que podría ser la misma Jerusalén, pero si el Evangelio está diciendo a la región de Judea es quizás porque Jesucristo haya salido propiamente del entorno de Jerusalén. Región en la que se dirá que Jesucristo se encontraba bautizando junto con sus discípulos. Como lo sabemos, los discípulos de Juan, que se encuentra en Enón, junto a la ciudad de Salim, bautizando, le dicen a Juan que aquel que habían visto más allá del Jordán está ahora bautizando, en una discusión que no logran entender esos discípulos que aún acompañan a Juan y que parece no le han creído que Jesús sea el Cordero de Dios. Bien, este texto concluye y inicia el capítulo 4 describiéndonos la intención que tiene Jesús de dirigirse hacia la región de Galilea, no sin antes pasar la hora sexta en el pueblo de Sicar, perteneciente a la región de los samaritanos, donde ya sabemos qué ocurre, el encuentro con la y los samaritanos. Una vez pasado este encuentro, 2 días se queda allí en Samaria, Jesucristo se dirige de nuevo a la región de Galilea y llega a Caná para el acontecimiento del segundo signo que tiene que ver con la curación de un familiar, el hijo agonizante de un funcionario real. Esto sucede como segundo signo, aunque en Jerusalén se dice que ya habían ocurrido otra serie de signos. De Caná bajamos de nuevo hacia Jerusalén a unas posibles fiestas que todavía no sabríamos, o al menos el Evangelio no revela con exactitud cuáles hayan sido. Vamos a recordar que los motivos de viaje de Jesucristo a Jerusalén, o bueno, no a recordar, sino a ir concluyendo ya, son siempre las fiestas, peregrina a motivo de las fiestas. Aquí no sabemos exactamente cuál sea la fiesta, pero podemos suponer que sea la fiesta de las semanas. En Jerusalén, Jesucristo encontraría en la parte norte del templo, donde hay una piscina, la de Betesda, dedicada a los animales y a algunos enfermos. Recuerdo que la piscina de Betesda, al estar más allá del entorno del templo, es llamada la piscina superior, o si no lo sabían, pues entonces lo sabemos ya. Allí las aguas que vienen de la fuente del Gijón, como ya hemos definido, es decir, las aguas que nacen en lo alto, donde se ubica también el templo, aguas santas por lo demás, como nos lo describe a nosotros la profecía de Ezequiel que hemos revisado durante algunas lecciones, y que se removían, como dicen, una vez al día, y que quien asistiese a ese acontecimiento bañándose en las aguas encontraría la curación. Pues bien, este hombre es encontrado por Jesucristo y recibe la curación. Esto sucede aquí a propósito de esa fiesta supuestamente de las semanas. De nuevo de Jerusalén nos desplazamos a Tiberíades, estamos ya en el capítulo 6 de la obra, y allí en la región de Tiberíades sucedería la multiplicación de panes. Jesús invitaría a los discípulos a que se dirigiesen a Cafarnaúm, y ellos en la barca logran observar a Jesucristo caminando en las aguas. Llegarán a Cafarnaúm y recuerden que aquí viene inaugurado el género de las controversias, es decir, que a los dípticos agregamos un punto más, es decir, a los encuentros que generan testimonio le vamos a agregar un discurso que tiene como contexto, sea el encuentro, sea el testimonio, heterotestimonio o autotestimonio, y que van a encontrar, digámoslo así, la disputa de quienes son contrarios a aquello que Jesucristo dice, cuestionándolo, preguntándolo o dudando de su decir.
Entonces aquí tenemos el género de las controversias, que va a ser la dinámica que nos va a acompañar por el resto de capítulos hasta llegar a el gran libro del testimonio o el libro del grande testimonio. Llegados a Cafarnaúm nos ubicamos en la sinagoga donde sucede el discurso que comúnmente llamamos como el pan de vida. Discurso que, recuerden ustedes, parece que tiene un propósito dentro de la obra, y es ser el discurso de institución de la Eucaristía, que no ocurriría en este Evangelio en el capítulo 13, sino que antecedería los hechos. Pero recuerden una cosa, que todos estos hechos del libro de los testimonios siempre van con la mira hacia la muerte de Jesucristo y su glorificación. De modo que cada texto es digámoslo así, un microcosmos que contiene todo el Evangelio. Y siempre un Evangelio que nos lleva a mirar hacia la escena del glorificado. Terminado lo que ha pasado en Cafarnaúm, recuerden que los discípulos se quieren, algunos, alejar de él. De allí la maravillosa expresión de Pedro: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Jesucristo recorrería la Galilea y quizás llegaría a Nazaret. No está señalado acá con una flecha, porque recuerden que el texto bíblico no nos lo dice. Quizás allí sucede el encuentro con sus hermanos, quienes, a propósito de una nueva fiesta que los llevará hacia Jerusalén, la fiesta de las tiendas, lo invitan a venir con ellos y a manifestarse. Pero Jesucristo no lo hace porque supone que los judíos lo quieran matar. En todo caso, después de que los hermanos han llegado a Jerusalén, Jesucristo desciende a escondidas hacia Jerusalén. Y allí en Jerusalén irá de nuevo al templo, que son los textos que hemos trabajado durante la semana pasada, durante la clase pasada. Y allí también, en este contexto de la Jerusalén, quizás después ya de la celebración de las fiestas, porque se nos dice a nosotros en el 16º díptico que en el último día sucedió lo que sucedió, esa grande discusión que habíamos estudiado un poco la vez pasada. Recuerden que el capítulo 7 se extiende hasta finales del capítulo 8 con la discusión de Jesucristo como en su categoría de juzgar al mundo, pero también en sus otras categorías o en sus otros autotestimonios como el yo soy, y el yo soy con algunas connotaciones o predicados nominales particulares, nos deja a nosotros siempre en Jerusalén, en las cercanías o en las inmediaciones. Y nos deja allí ¿para qué? Para otro acontecimiento que veremos a continuación, cuando había dejado yo señalado el 17º díptico, Jesús, el ciego y los fariseos. Y recorreremos el capítulo 9 hasta el capítulo 10 y concluirlo. Capítulos 9, capítulo 10. En estos dos capítulos, queridos muchachos, suceden 8 episodios. Bueno, realmente serían 7 más 1. Ya después explicaré qué es eso. 8 encuentros o 7 encuentros más 1 que van a dar origen a diversos testimonios y controversias. En un contexto también en el que únicamente, digamos así, durante todo el ejercicio del Evangelio, aparecerá Jesús ejercitando una parábola. Es cierto que durante el Evangelio él ha hecho diversas comparaciones y las parábolas lo son, pero la parábola es un relato que no se basa simplemente en una comparación exigua o breve, sino que desarrolla una comparación. Y en este caso la comparación tendrá que ver con esa imagen bucólica de él como pastor. Sin más preámbulos, vámonos a comprender que estos acontecimientos van a suceder, como les he dicho yo, en la región de Jerusalén, en la región de Judea, propiamente en Jerusalén. Y como acontecimientos que acompañan, vamos a ubicar nuestra mirada, voy a enfocarla precisamente no solo en Jerusalén, sino en las cercanías del templo. Acerquémonos a Jerusalén y veamos esta
esta plantilla que habíamos observado la vez pasada y que la habíamos explicado un poco, la fortaleza Antonia, de la cual ya había hecho mención la semana pasada, el muro que actualmente corresponde a aquel de los lamentos, y el templo, como lo ven acá, con sus diversos patios, uno de ellos dedicado a las mujeres, que se iluminaba a propósito de la fiesta de las tiendas. Y hacia abajo, hacia el sur, no se ve bien aquí en el mapa porque pues obviamente no nos da para eso, pero yo voy a ampliar un poquito, disminuyendo la zona del templo, encontraremos un lugar importante, que es el de la piscina de Siloé. Ahora voy a proponer un dibujo que se ha sacado de la ciudad en tiempos de Jesús. Posiblemente así veríamos a la Jerusalén de ese tiempo. Me van a perdonar que esté al revés, pero era la única manera de agrandar las cosas. Observen acá, tenemos lo que yo decía ahorita, el actual muro de las lamentaciones. Aquí está el templo de Jerusalén y de acá manaría, digámoslo así, o del costado del templo manarían las fuentes del Gijón, que descenderían, como pueden ver ustedes acá en esta parte azul. Esas son las fuentes del Gijón, que descendería alimentando esto que ustedes ven acá, lo que llamamos la piscina de Siloé. Un lugar con una estructura particular como tipo claustro de monasterio, una columnata que rodean las aguas de Siloé, y donde el sacerdote en la fiesta de las tiendas descendía para recoger el agua. Recuerden que esto lo había citado a propósito del capítulo anterior, y llevarla a el templo para derramar sobre el altar dicha agua. Y allí, recuerden que en ese texto observábamos que Jesucristo se ofrece como aquel sobre quien se puede venir a beber, y también sobre quien es la luz. En ese doble simbolismo, de ese doble ritual que se ha agregado a la fiesta de las semanas, convirtiéndola en una fiesta, la fiesta de las tiendas, convirtiéndola en una fiesta ya no de 7 días, sino de 10 días. Bueno, aquí nos vamos a ubicar nosotros. Bueno, aquí o quizás en cualquier otro lugar, porque acabamos de escuchar que Jesucristo mandó al ciego a la piscina. Podría haber sido que estaba en el templo, podría haber sido que estaba por acá. Bueno, eso no lo sabemos. Supongamos que está cerca, pues porque si le puso este ungüento en los ojos, pues diríamos nosotros que el ungüento en los ojos pues no va a recorrer mucho camino para poderse lavar. Bueno, no es fácil porque el Evangelio en todo caso no nos determina si estaba cerca o lejos. Supongamos que estaba cerca o en las inmediaciones de la piscina de Siloé o en la fuente de Siloé. Muchachos, ustedes todos me están escuchando en este momento. Sí, padre. Bueno, sí, padre, sí. ¿Por qué lo digo? Porque voy a colocar un pequeño video para que ustedes vean la piscina de Siloé, pero creo que me voy a tener que retirar un momentico del compartir con ustedes este video, porque debo cerciorarme de que haya encendido el sonido para que escuchen. Es un video de 1 minuto para que todos ustedes sepan un poquito con la ubicación de un arqueólogo conocido en un video que es netamente judío. Ustedes logren ver qué es eso de la piscina de Siloé y por qué es importante. Este es un video que lo resume un poquito todo, porque yo no me puedo ya dar a la tarea de explicar los particulares. Lo explico porque entonces así completamos 2 piscinas. La piscina superior, que se llama la piscina de Betesda, que es importante a propósito, recuerden, de la curación del tullido de 38 años, y la curación del ciego, que recuerden va a ocurrir a propósito de este contexto de las aguas santas de Jerusalén. Y lo digo porque recuerden que estamos diciendo en el capítulo anterior que Jesucristo se propone como el templo donde emanan esas aguas. Pues vamos a escuchar un poco sobre la piscina de Siloé, piscina que va a evocar también el hecho mismo de Jesús, que se presenta como agua. Estamos en la piscina inferior. Le voy a pedir a alguno que haya encendido el micrófono, si va a preguntar que lo haga, sino que lo apague para poder poner el video.
A continuación pongo el video. Si no se escucha, me hacen saber. וירא חזקיהו כי בא סנחריב מפניו למלחמה על ירושלים, ויבעץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו, ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות, ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, לאמור, למה יבואו מלכי אשור, ומצאו מים רבים. אנחנו נמצאים במעיין הגיחון, יש כאן כמות אדירה של מים. כל המים האלה, לפני תקופתו של חזקיהו, זרמו אל מחוץ לעיר בתעלות השקיה, השקו את חלקות השלכים של ירושלים וגם את גני המלך. כשחזקיהו נערך למצור האשורי, הוא חרד מהאפשרות שצבא סנחריב האדיר יתמקם מחוץ לעיר וימצא את מקורות המים של העיר זמינים לצבאו הגדול. הוא מחליט למנוע מהצבא האשורי את המים על ידי כך שהוא חוסם וסותם את המעיינות שמחוץ לעיר, כולל את מעיין הגיחון. הוא מטה את מי המעיין במנהרה תת-קרקעית שהוא חוצב בלב הסלע. שתי קבוצות החוצבים מתחילות בעבודה משני כיוונים, והן נפגשות באמצע. המים זורמים מן המוצא אל הבריכה. קצר של המפעל בבריכת השילוח, השוכנת לבטח בתוך העיר בין החומות המוגנות. סיפורו של הפלא ההנדסי האדיר המופיע במפורש במקרא, תואר גם בכתובת השילוח שהתגלתה 6 מטרים מקצה הנקבה. הנה העתק של השלט בכתב עברי קדום שמספר על אותם רגעים דרמטיים ששתי הקבוצות נפגשות זו עם זו. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעו, ובעוד 3 אמות להינקב נשמע כל איש קורא אל רעו, וביום הנקיבה היכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן על גרזן, וילכו המים מן המוצא אל הבריכה ב200,000 אמה. Bueno, han podido escuchar o han podido al menos leer, porque es que era difícil lo de los subtítulos a la velocidad de este hombre que hablaba, mantenerlos para poder informarlos. Cuéntenme, ¿pudieron verlo o no pudieron verlo? Sí, señor. Bien. Más o menos sabemos cuál es el origen entonces a través del video de la piscina del Siloé. Es decir, las fuentes santas de Jerusalén utilizadas obviamente para la vida común, como decía ahí, para regar los jardines del rey, se reencausan en aquella invasión de Sennacherib para que Sennacherib no se alimente de ellas y en cambio para que el pueblo de Israel pueda sobrevivir. Y estas aguas van a llegar allí a la piscina de Siloé. Luego son las aguas subterráneas que alimentan esta famosa piscina que nosotros vamos a poder ver en el día de hoy en esta imagen que les presento a ustedes. En el año 2004 se determinó desde la arqueología que esta es la fuente llamada Siloé, porque por un tiempo, aunque se encontraba, se sabía que había una piscina ahí, no se sabía cuál era la de Siloé, si esta u otra que está a unos metros adyacente. Ahora se ha determinado que sea esta. Yo llamo la atención sobre la piscina de Siloé porque el mismo Evangelio lo hace. Cuando empezamos a leer el Evangelio, se decía que Jesucristo había enviado a lavarse el ciego a una piscina, Siloé, cuyo nombre, que todavía hoy se puede leer en el hebreo moderno, tiene el significado de enviado. Y para mí no es una expresión casual, sobre todo si el Evangelio desde el principio nos está presentando especialmente a Jesús con ese atributo, el atributo de el enviado. En todo caso, es bien paradójico, o mejor, bien llamativo, que el escenario de este Evangelio nos proponga a nosotros a 2 enviados. Sí, porque el ciego es enviado por Jesús a Siloé, la piscina cuyo nombre significa enviado, según el Evangelio, pero también el Evangelio nos presenta a Jesús, enviado por el Padre a curar la ceguera de quienes no ven.
Eso que estoy diciendo es lo que podremos leer al final de estos pasajes. Entonces, dos enviados que se encuentran. Y recuerden ustedes, queridos muchachos, que cuando yo estaba hablando de la composición del término enviado durante este evangelio, el enviado del Padre Jesucristo, también envía a otros. Esos otros que, siendo discípulos o convirtiéndose en discípulos, también llegan a ser testigos. Y lo que vemos en esta narración, de nuevo, es la dinámica del testigo y su testimonio, que va a quedar muy bien especificada en las escenas que propongo, en las que se puede comprender en esas 8 escenas o 7 escenas más una que componen este relato. Entonces, durante el encuentro de Jesucristo con este ciego, bajo la temática ¿quién ha pecado, este o sus padres?, tenemos un telón de fondo, un escenario de fondo, en el que el enviado Jesucristo dará a entender que el pecado no se puede resumir simplemente como una cuestión que pasa de padres a hijos. El pecado tiene ya un propósito nuevo. Según el Evangelio, es la manifestación de la gloria de Cristo. Solo uno. Incluso en los evangelios se llega a decir solo Dios perdona. Pues bien, aquí solo uno tiene la capacidad de poner límite al pecado y a sus efectos en la misma enfermedad. La enfermedad luego, por tanto, según el evangelio de Juan, no produce el pecado, lo cual escinde, digamos, la reflexión teológica o la reflexión antropológica sobre el hombre, porque hasta el momento el pecado producía la enfermedad. En cambio, en Jesucristo, enfermedad y pecado son dos condiciones que pueden relacionarse, pero no necesariamente una causa la otra. En todo caso, la enfermedad o la ceguera del ciego está para narrar, como dice el texto, la gloria. Es decir, que la ceguera también es, entre comillas, un signo. Porque los signos o los semeia, como decimos en este evangelio, son la manifestación de la gloria. Y dice el verso 3, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Vamos a esos 8 encuentros que simplemente los voy a señalar. El primer encuentro que nosotros tendremos entonces en la piscina o cerca de la piscina de Siloam en griego será entre los versículos 1 al 7, que tienen que ver con todo el acontecimiento del ciego. En estos versos nosotros vamos a encontrar la expresión fundamental que guía el acontecimiento y que lo va a guiar hasta el final. El título de ahora va a servir para, digámoslo así, de manera inclusiva al final, para que todo el relato quede bajo la perspectiva de la automanifestación o automartiría de Jesús, que en el versículo 5 dice: mientras en el cosmos estoy, o mientras estoy siendo en el cosmos, jotan en todo cosmo, jo, fose mi tu cosmo, luz, soy del cosmos o del mundo. Este es el elemento fundamental del testimonio. Y dense cuenta que es lo que guía toda la obra, claro, porque un ciego es una persona cuyos ojos no tienen la posibilidad de reflejar la luz y por eso no distingue los objetos, sea porque el órgano se encuentre estropeado, sea porque haya nacido así, sea porque lo que sea, no tiene la capacidad de recibir la luz. Pues el acontecimiento entonces de la curación realmente es casi que una parábola, si se puede decir, o una analogía a la capacidad de recibir a aquel que es la luz y que hace de luz mientras está en el mundo. Entonces, sobre eso vamos. El ciego es un anónimo, es decir, no tiene nombre, y entonces en el ciego podrían comprenderse todas las personas que van a hacer su apertura a Jesús para que ilumine la capacidad de ver de cada uno de esos que se acercan a él. O sea, es el discípulo por antonomasia. Y al mismo tiempo va a ser el testigo por antonomasia de quien ve, gracias a Jesús. El segundo encuentro nosotros lo vamos a encontrar
perdón la redundancia, entre los versículos 8 al 12. Y es el encuentro no ya de Jesús, sino del ciego ya rehabilitado en su vista con los vecinos. Y frente a ellos, él va a ser de testigo. Él atestigúa que Jesucristo lo ha curado, como podemos observar en el versículo 11. Apekrice keinos, responde aquel el ciego, hoánthropos holegúmenos Jesús, el hombre que llaman Jesús, pelone poiesen, hizo un ungüento, cogió del barro, kai eper crisemu tus oftalmus, y me lo untó en mis ojos. E hizo un ungüento y me lo untó en mis ojos. Aquí tenemos el testimonio del ciego. ¿Por qué podemos decir que es un testimonio? Porque recuerden que los testimonios tienen una evolución progresiva. No siempre se dice inmediatamente el Mesías, sino que primero se pasa por las realidades más humanas de Jesús hasta llevarlo a las realidades divinas. Basta recordar, por ejemplo, el encuentro con la samaritana. Lo primero que se dice de Jesús es que es un judío, y de ahí va progresando a profeta hasta llegar a Mesías, etc. Pues aquí nosotros comenzamos con simplemente un hombre llamado Jesús, y no es tampoco banal, porque Jesucristo, recuerden, en el primer capítulo se presenta como esto, como huios anthropo, es decir, como hijo del hombre. Observemos un detalle muy importante a partir de acá. Lo digo a continuación. Si al ciego le abrieron los ojos, yo les digo a ustedes, abran los oídos. Porque a partir de estos versículos y durante 7 veces se va a repetir esa expresión, abrir los ojos. 7 veces durante este evangelio, de una manera o de otra, se va a escuchar eso de abrir los ojos. Y yo creo que la frase, si 7 veces está utilizada, o la proposición, y sobre todo en un contexto y bajo el patronazgo, la autoría de Juan, entonces no podemos simplemente no advertirlo, tenemos que advertirlo. Porque hay una profecía que ustedes conocen muy bien, en lo que antiguamente se llamaba el segundo Isaías. Hoy ya eso de primer, segundo y tercer Isaías no se dice más. En todo caso, ubicada allí en ese contexto de lo que se llamaba el segundo Isaías, no me da tiempo que pesar de leerlo porque hoy tengo que avanzar tanto, en la que se dice que el siervo sufriente vendrá a abrir los ojos a los ciegos. Ven, miren, es como si Juan quisiera decirnos lo que allá se dijo está ocurriendo. Juan conoce la escritura y la está utilizando, sobre todo en sus pasajes más significativos, y está tejiendo todo este evangelio, el autor, a partir del Antiguo Testamento. Hemos recorrido el Génesis, hemos pasado por el Éxodo, hemos estado en las diferentes citaciones de la Torá y ahora nos encontramos en los Neviim o en los profetas. Hemos pasado por Jeremías, por Ezequiel y ahora y por Zacarías, ahora en este contexto por el siervo sufriente que ya había tenido cita dentro del Evangelio para decirnos que el siervo sufriente, el siervo doliente, cuando venga abrirá los ojos a los ciegos. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Evangelio, tanto diciéndolo expresamente como no diciéndolo, nos habla de Jesucristo. Jesucristo no es solo la luz del mundo, es el siervo sufriente que ha venido a dar luz a los ciegos. Entonces el gesto nos lleva a ver en Jesús al Mesías sin decirlo, simplemente con una evocación maravillosa, 7 veces, abrir los ojos. Y por eso ahora la discusión se va a dirigir hacia la imposibilidad de que Jesús sea Mesías. Porque cuando venga el Mesías sabremos su origen, como dirá el texto. En cambio, el origen de Jesús aparece como un misterio ignoto.
realmente no es un misterio porque ya nos lo han dicho, pero en el resto de estos encuentros aparecerá así como un misterio. El siguiente encuentro que nosotros tenemos lo hallamos entre los versículos 13 al 17. Versículos para nada menos que importantes, aunque yo no voy a extraer de aquí un autotestimonio, un heterotestimonio o algo en particular. ¿Por qué es importante esto, el giro del relato en estos versículos? Porque aquí es donde se va a generar prácticamente el nudo de la obra o el nudo de este relato. El ciego va a encontrar a los fariseos y ante ellos va a realizar su propio testimonio. Pero es evidentemente este punto lo que genera la controversia o lo que hace que este relato asuma las características de la controversia. El ciego, según nos dice el versículo 16, encuentra a los fariseos, quienes van a decir de Jesús que él no viene de Dios porque él no observa el sábado. Aquí está la problemática. Se incluye el día del sábado. La curación ha ocurrido en un día en que incluso las actividades médicas están prohibidas por la misma Torá. Entonces miren que el testimonio sucede a la inversa, porque son los fariseos los que dicen que si Jesús no ha observado el sábado, entonces él no viene de Dios. Yo quiero subrayar la expresión no viene, porque empezamos este evangelio, pero también este relato hablando del enviado en la mención de la piscina de Siloé, de su nombre. Si no viene de Dios, obviamente él no puede hacer lo que ha hecho, entonces genera una duda. ¿Quién te curó? Él no viene de Dios. Si curó en sábado, no puede venir de Dios. Desconoce la Torá, desconoce la ley. Y entonces el ciego hace su heterotestimonio, afirmando que Jesús es un profeta. Eso lo encontramos en el versículo 17. Como verán ustedes acá, la imagen que está apareciendo. ¿Qué tú dices sobre él? Es la pregunta que hacen a el ciego, o al ex ciego, porque ya no lo es. ¿Qué tú dices sobre él? El que te ha abierto los ojos. ¿Y qué responde el ciego? Jode-eipen. Él responde, Joti profetes estin. Joti profetes estin. Que un profeta es. Bien, pasamos de el hombre que llaman Jesús a el que es un profeta. Miren el acontecimiento del testimonio paulatino, no inmediato. La siguiente escena, o el cuarto encuentro ya, a lo largo de estos que llevamos, nos relata el encuentro de los judíos con los padres del ciego, entre los versículos 18 al 23. Un texto también bien interesante que nos va a explicar por qué Jesucristo no quería en el capítulo 7 bajar con sus hermanos a la celebración de la fiesta de las tiendas o de las chozas. ¿Qué nos dice este texto? Aquí no hay una profesión de fe en particular, pero nos da el motivo. Dice que se desarrolla ese encuentro con los padres del ciego que parecen estar haciendo como una escena de juicio, tratando de determinar culpabilidades, extrañamente, ante una escena de apertura de los ojos. Uno que no veía ahora ve. Ellos no lo sorprende eso, lo sorprende la circunstancia en la que se dieron los hechos. No pueden entender cómo sea posible que en un sábado un ciego vuelva a ver, y más que alguien haya hecho una actividad de médico, porque Jesucristo, y este es el elemento que confunde las cosas, ha hecho como una especie de ungüento con la arcilla de la tierra, al estilo de Dios, según el relato segundo del Génesis, que con la arcilla de la tierra da por primera vez vida al Adán. Recuerden que la palabra Adán o ser humano viene de la palabra Adamá, que significa tierra, polvo o arcilla. Entonces, formado de la tierra, extraído de la tierra, forma a Adán, este nuevo hombre. Entonces, sí, Jesucristo aparece acá como el creador de la vida, haciendo este ungüento con algo de sí, así como en el Génesis, porque para que la arcilla funcionase y fuese hombre, pues Dios dio algo de sí.
insufló el aire, insufló el aliento. En el texto hebreo se dice el neshama. Pues aquí Jesucristo unta con saliva, hace ese ungüento que después va a parar a los ojos del ciego. Da algo de sí, parece una escena de creación. Bueno, esto que yo estoy diciendo también se encuentra explicado por Agustín, porque Agustín ve aquí una escena de creación y muchos otros pues han copiado, como yo en este caso, la simbología. Podría ser, podría no ser, no es nada extraño que lo sea, puesto que el autor de este evangelio no da un puntal sin su dedal. Bien, los padres son llamados a, digámoslo así, a esta especie de juicio veloz, y llama especialmente la atención en esta escena la realidad histórica que aclara el narrador, que los padres del ciego curado no hablan por su hijo. De hecho dicen, pregunten a él porque ya está grandecito, porque tienen un temor. ¿Cuál temor? El de ser expulsados de la sinagoga. Porque ya, dice el texto en el versículo 22, los judíos se habían acordado de excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Ven el peligro. El curado no debería reconocerlo, es decir, el ciego no debería llegar al punto de decir que es el Mesías. Y ya el texto nos está diciendo que es el Mesías desde hace rato. Pero quien lo reconozca va a ser expulsado de la sinagoga, es decir, perder su estatus social, no solo religioso, sino social. Porque ser excluido en una ciudad que basa su experiencia religiosa casi de manera teocrática o teocéntrica, ser excluido de la sinagoga significa, en último término, ser excluido del ámbito de fe, del ámbito de la piedad. Por tanto, los padres quieren evitar esto, y evitando esto nos revelan el motivo por el cual algunos judíos se resisten en creer en Jesucristo por el miedo. Y el miedo ha sido tema intrínseco de este evangelio, como por ejemplo ocurría por Nicodemo, el discípulo fariseo que en la noche, en lo oculto, visita para aprender de su maestro Jesús. El quinto encuentro que nosotros hallamos en estos textos está entre los versículos 24 al 34, donde el ciego ante los judíos, ya que llegan donde él a hacerle de nuevo preguntas, realizará de nuevo un heterotestimonio todavía que progresa. Ya no solamente será aquel hombre que llaman Jesús o el profeta, sino que va a decir lo siguiente que encontramos dentro del versículo 33 y que ya llegaré yo precisamente a explicarlo. El ciego hace pues un heterotestimonio, porque si de Jesús no se sabe su camino, es decir, de dónde viene, y además actúa como médico en sábado, conclusión, ergo, como se dice en latín, ergo Jesús es un transgresor, un pecador. Y mire que otra vez es la temática del pecado. Al principio, la pregunta de los discípulos era, ¿quién pecó, este o sus padres, para que fuese ciego? Y ahora el tema del pecado llega a Jesús. ¿Puede un hombre que transgrede la ley del sábado ser pecador? Incluso si su transgresión va con la intención de hacer un bien, este es el tema de fondo de la discusión. ¿Se puede hacer el bien, sí o no en sábado? Ustedes se acuerdan de esa pregunta, porque no es una pregunta que aparece solamente acá, dentro del contexto del Evangelio. ¿Puede un hombre hacer el bien en sábado, sí o no? Nos recordaremos de los evangelios sinópticos, que a propósito resuelven la situación de manera paradigmática, ofreciendo una apotegma, que el sábado no ha sido hecho sino con el deseo de servir a los hombres, sino al revés, no los hombres al sábado. Pues bien, en este encuentro se preguntan si Jesús sea pecador o no, y el ciego da su heterotestimonio diciendo una cosa simpatiquísima: si es un pecador, no lo sé. Es decir, él se lava las manos un poco como Pilato. Él podría haber dicho, no es un pecador, pero expresa retóricamente las cosas. Si es un pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que era ciego y ahora veo. Amén.
Concluyan ustedes. Eso lo dice en el versículo 25. Y de hecho, conversando, revela todavía retóricamente o irónicamente, porque podríamos comprenderlo así, el ciego algo más de Jesús. En el versículo 31 se lee: ¿no sabéis de dónde es? Y me ha abierto los ojos. Escuchen, no sabéis de dónde es y me ha abierto los ojos. Deberían entender entonces los judíos que lo escuchan que quien abre los ojos tiene un origen, y deberían poder concluir que sí tiene un origen, puesto que abre los ojos. Y además justifica el ciego algo sobre una expresión muy fuerte que forma parte del credo de este judío ciego. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Claro, también el ciego habría en un principio orado al Señor quizás por la curación de su ceguera y no habría alcanzado la curación. En su carne había probado un concepto que ya aparecía desde la antigüedad, que Dios no escucha a los pecadores. Un concepto que queda rebatido, completamente fulminado en el giro de esta narración. Además, porque en el versículo 33 hay una condición que intenta probar hipotéticamente la condición de Jesús, que dice así: si no era este de Dios, o si este no procedía de Dios, entonces ergo, como decimos en los silogismos del mundo griego y latino, no habría podido hacer nada. Para curar tiene que proceder de Dios. Y si procede de Dios, entonces logra curar. Con esto encontramos en una frase condicional que intenta ser de hipótesis para reflexionar sobre lo que ha hecho Jesucristo, un heterotestimonio crucial, que Jesús viene de Dios. Él es su enviado, y porque viene de Dios tiene el poder para curar. Vamos al sexto encuentro luego de estas afirmaciones, que sería ya por fin el maravilloso y tocante encuentro de Jesús con el ciego, que ocurre entre los versículos 35 al 38. Ustedes recordarán que el ciego prácticamente queda expulsado de la realidad, queda excluido de la realidad de la sinagoga, porque está reconociendo a Jesús en su práctica, en su esencia, como aquel que es el enviado, y entonces prácticamente, por lo que ya sabemos, queda expulsado. De hecho, los judíos le decían en el versículo 34: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. El testigo, el discípulo, que al reconocer a Jesucristo queda excluido de la comunidad. Sí, el Evangelio está hablando de ciego, pero ciego anónimo. Anónimo en el cual se encuentran todos aquellos que por causa de creer en Cristo son expulsados. Es un elemento que permanece dentro del Evangelio. Este es un paradigma del discipulado. También incluso ser tocado por Dios, con lo que significa eso, porque literalmente Dios toca al ciego en los ojos, puede llevar a que se sufra, en este caso, la realidad de la expulsión. Entonces ahora viene la realidad de la inclusión a la inversa, porque ya no es el ciego que es encontrado por fariseos y vecinos, sino que es Jesús, que habiendo oído que habían expulsado, encuentra al ciego para incluirlo de nuevo. Entonces Jesús se encuentra de nuevo con el curado, y Jesús, ante el curado, que ya lo puede ver, porque recuerden, muchachos, que el ciego no lo había visto, y si no lo había visto, ya creía en él. Y entonces aquí tenemos el paradigma completo del discipulado, el que cree sin haber visto y ahora entonces lo va a ver. Jesucristo le realiza una de las
preguntas que calan no solamente para el ciego, sino para cualquiera que lee este evangelio. Pregunta como esta: «Σου πιστεύεις στον Hion του ανθρώπου?» ¿Tú crees en el Hijo del Hombre, en el ser humano, en el divino humanizado? A lo cual el ciego responderá con una expresión maravillosa: «Πιστεύω», creo, «Πιστεύω», creo, Kyrie, oh Señor, creo, oh Señor. Lo encontramos en el versículo 38. Y entonces, mientras unos ojos se han ido cerrando, otros se han ido abriendo paulatinamente. Porque mientras por 7 veces se ha hecho esa expresión abrir los ojos, al mismo tiempo por 7 veces han aparecido distintos títulos de Jesús, que comienzan desde el hombre llamado Jesús y concluyen como el Kyrie. Llegamos al final de este microcosmos del Evangelio, en el que el ciego reconoce al Señor como Kyrios, como Kyrie. ¿Y cuál es la relación que tenga con los elementos finales de este Evangelio? Este ciego parece Tomás, el llamado mellizo del capítulo 20. Un hombre que ha tenido que ver y tocar para finalmente decir: Señor mío, Kyrie, y Dios mío. Entonces, las cosas suceden un poco a la inversa en comparación con Tomás, porque Tomás, tocando y viendo, cree, pero el ciego ha creído, siendo ciego y recuperado, y luego habiendo visto al Señor, que solo hasta ahora se hace visible para el ciego, visible en el sentido físico, porque desde la fe ya lo había sido para el ciego. Y entonces encontramos casi que la misma, paralela profesión de fe de Tomás. Tomás dice: Kyrie mu, Theu mu, Señor mío, Dios mío. El texto del ciego dice: Kyrie, oh Señor. Las respuestas conducen a Jesús en un testimonio pleno sobre aquel que es la luz que permite que quien no ha visto vea. Y en Jesús se vea no solamente al Hijo del Hombre, sino al yo soy del Éxodo, porque el yo soy del Éxodo también es Kyrie, es oh Señor. De modo que ver a Jesús es ver a Dios mismo, en quien se puede creer. El ciego ha recuperado la vista, viendo a Jesús, ve al Padre. No le dice así precisamente Jesucristo a ese discípulo: quien me había visto a mí, a Felipe, ha visto al Padre. Pues el ciego alcanza la doble visión. Ver a Jesús es ver al Padre. Mientras que quienes no ven a Jesús y no saben de su origen, pues no pueden ver al Padre. Esto es lo que queda consignado en el 7º encuentro, cuando Jesús se va a dar pelea abierta a los fariseos. Los fariseos van a hacer una controversia de las palabras de Jesús, pues resulta que el texto nos dice que él se encontraba allí presente mientras ellos expulsaban al ciego. Los fariseos ahora son, y Jesús era el testigo de eso, ahora los fariseos son los testigos de cómo Jesús vuelve a incluir al ciego. Entonces, ¿qué pasa acá? La ceguera del ciego, perdón la redundancia, se vuelve como una metáfora, o mejor, digámoslo, como una ironía que identifica o describe la actitud de los judíos. Sí, claro. En el verso 39 dice así: y dijo Jesús, eiskrima egoiston cosmon tuton elthon. Dicen: para un juicio yo al mundo, a este mundo he venido.
Hina hoime blepontes blepusin, para que los que no ven, bleposin, vean. Kai ho blepontes, y los que ven, tufloi genontai, y para los que ven, se conviertan en ciegos. El juicio ha acabado de ocurrir. El que no ve, ahora ve, creyendo. Y los que veían y creían, los que veían pero no creen, ahora se convierten en ciegos. Este es el juicio. Este es el día del Señor. En el versículo 41 entonces Jesús revela el contenido de la ironía de esta imagen. Si fuerais ciegos, no tendríais ningún pecado. Pero como decís, vemos, el pecado permanece. Entonces, para poder creer en Jesús, es esencial reconocer la propia condición de ceguera. No se puede llegar a ver sin saber que uno no puede ver. Ahora llegamos a un encuentro que ya se sale un poco de las dimensiones de lo que venimos hablando porque cambian las cosas. Sería, yo he dicho 7 encuentros más 1, 8 encuentros, pues aquí viene el último encuentro que realmente es el discurso que se desprende del díptico anterior. Este capítulo, todo el capítulo 10, versículo del 1 al 21, es el discurso que se desprende del capítulo anterior. Y entonces este es el discurso del díptico, donde se desarrolla luego de la controversia una presentación, pero maravillosa, de Jesús. Nos dice además que el tiempo cambia, porque según uno de los primeros versículos que ustedes van a encontrar en el capítulo 10, en el capítulo 10, pero no de los primeros versículos, sino más adelante, casi que finalizando la escena del 21 y llevándonos hacia el 22, nos estaremos dirigiendo a la fiesta de la dedicación del templo. Ya hemos pasado, hace 2 meses, digámoslo así, pasamos la fiesta de las tiendas, ese sería el recorrido temporal, y ahora estamos llegando, según el versículo 22, obviamente que se sale de este relato, a la fiesta de la dedicación del templo, que sucede en la época del invierno. En todo caso, acá Jesús va a introducir con solemnidad, porque dice amén, amén, legohiumin, su parábola, porque toda esta controversia lo lleva a una parábola, la parábola entre el ladrón y el pastor, que ustedes pueden ver en el capítulo 10, versículos del 1 al 5. Parábola a través de la cual Jesús va a generar una reacción de incomprensión, porque algunos lo van a seguir, pero hay otros que no lo van a querer seguir, y incomprendido, Jesucristo dirá de sí mismo en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas, una imagen muy fuerte y sobre todo muy irónica para un Israel que se ha considerado, según las profecías, rebaño de Dios, y que ha identificado a Dios según las profecías y según también el Salmo, recuerden el Salmo 23, como pastor. Pues él dirá, yo soy la puerta de las ovejas, repetirá eso en el versículo 7, yo soy la puerta, es decir, la posibilidad de acceso al rebaño, o sea, si no se pasa por mí, es inútil que continúen diciendo que ustedes son pueblo, que ustedes son, al menos el grupo de judíos que no creen, que ustedes son el pueblo de Dios. Y dice algo maravilloso, que mientras el ladrón viene para matar y destruir, él ha venido para que tengan vida y en abundancia. Yo quiero que ustedes observen esta expresión, porque esta expresión es la que hace prácticamente el vínculo con el capítulo 11, donde Jesucristo abiertamente va a ser la vida. Aquí queda contenida la misión de Jesús en el versículo 10. Y que va a ser confirmada más tarde entre los versículos 17 y 18. Él ha venido para la vida y para la vida abundante. Por tanto, un signo como el de la multiplicación de los panes o un signo como el de la transformación del agua en vino habla de la vida que es abundante.
Finalmente, en este capítulo, Jesucristo abiertamente dirá esa expresión o ese autotestimonio, automartiría, que le llevará prácticamente al deseo ya ferviente de algunos judíos de deshacerse de él, porque dirá: yo soy el buen pastor, imagen que solo le pertenece a Dios en el Antiguo Testamento y al Rey, al Mesías. Entonces, como efectos de este discurso, si ustedes se van a los versículos 19 y 21, van a encontrar que aparece el tema de nuevo, porque no es la única vez, no es la primera vez, reaparece el tema del desacuerdo entre judíos y la insistencia de ver a Jesús ahora como un endemoniado, en paralelo con quienes, después de todo, sí creen en él. Lo pueden ustedes observar ahí. Es un bellísimo pasaje que nos lleva ya a la conclusión de este 17º díptico, para por fin llegar a un momento ya de transición. Porque a partir del capítulo 10, en sus versículos 22 al 40, entramos en la transición hacia el gran libro de los siglos. Hacia el libro del grande testimonio. Entonces, por favor, no se olviden, porque yo tiendo a veces a hacer preguntas: ¿cuáles son los textos de transición? Pues aquí empezamos la transición. Inician los textos de transición hacia el último libro de nuestra obra. Bien, lo que ustedes tienen acá narra el encuentro de Jesús con los judíos, que a la inversa, porque al inicio del Evangelio los judíos se dirigen a Juan el Bautista para preguntarle sobre su origen, ahora a la inversa, cuando ya empezamos a cerrar el libro de los testimonios, los judíos le piden a Jesús que confirme si él es el Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 24, a lo cual Jesús responde taxativamente con dos afirmaciones que encontramos en el versículo 25. Primero, os lo he dicho. O sea, más claro no canta un gallo. Os lo he dicho. Y la segunda afirmación taxativa es: y no creéis. ¿Y por qué sucede esto? Porque en las coordenadas del lenguaje del pastor, del rebaño y de las ovejas, ellos no creen porque no son sus ovejas. Así lo explica el Evangelio. Jesús implícitamente vuelve a proclamarse como pastor. Y lo más interesante para justificar que él lo sea está en los versículos 29 y 30. Miren cómo dice: mi Padre lo que me ha dado es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. He aquí la conexión con el libro del grande testimonio, los capítulos finales de nuestro Evangelio. ¿Esto qué genera? Genera la reacción de querer apedrear, lapidar a Jesucristo. Y de hecho, aunque muchos creen en él, Jesucristo es tomado como un blasfemo. De hecho, Jesucristo les dice: dicen ustedes que yo blasfemo. Miren el versículo 36. Porque dicho soy hijo de Dios. Y ahora Jesucristo se refiere de nuevo a su estatus de haber venido, de venir del Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, entonces crean a las obras. Es decir, crean a los semeia. Porque los semeia hablan de el creer. Aunque es verdad que Jesucristo prefiere la fe que no nace del semeia, aquí Jesucristo les invita a que crean a partir del semeia. Al menos a partir de eso, pues obviamente podrán acceder al rebaño. Todo esto va a llevar a que Jesucristo tenga que trasladarse del lugar. Porque sí es cierto que allí muchos creen en él, porque confirman en Jesús lo que Juan les decía.
Jesucristo tendrá que irse de este lugar. ¿Para dónde se tendrá que ir? Se tendrá que ir de nuevo más allá del Jordán, porque como lo querían apedrear, pues bueno, hay que rescatar también, salvaguardar la vida. Entonces Jesús se mueve de la Jerusalén donde suceden estas discusiones, otra vez más allá del Jordán, que es una manera de decir Betania o Betabara, según los primeros capítulos, el primer capítulo del Evangelio que hemos leído hoy. Entonces miren que es otra vez desandar lo andado, volvemos al lugar donde todo ha comenzado. Y concluyamos ese lugar, porque me parece que es la hora de concluir este lugar. ¿Qué es este lugar? Es el lugar donde muchos creen en él, Betania, más allá del Jordán, o el más allá del Jordán. Es el lugar en el que muchos creen en él porque confirman en Jesús el testimonio de Juan. Miren los versículos 41 y 42 que dicen, muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. O sea, este texto nos está volviendo a evocar, llamar hacia los textos iniciales, hacia el texto de Juan el Bautista, en este mismo lugar. El valor de la Betania más allá del Jordán es que en ese lugar se cree en Jesús y en ese lugar se llega a ser discípulo de Jesús. El libro de los testimonios está quedando completo en estos textos ya de transición hacia el libro del gran testimonio. Y desde este dialogar podemos ya definir algo más sobre la fe o sobre el creer. Recuerden que los conceptos en el Evangelio de Juan van evolucionando de acuerdo a las narraciones. ¿Qué podemos decir de la fe o del creer? El creer viene ahora explicado con esas metáforas del mundo pastoril o imágenes bucólicas. Primero, en el versículo 27 y 28 se habla como del proceso del creer. Se dice, las ovejas escuchan la voz de Jesús. No dejamos de intuir la imagen de Jesús como logos, palabra, verbo, que las ovejas escuchan. Él las conoce y ellas lo siguen. Miren, ahí está el proceso del creer, que es exactamente el proceso del discipulado. No puede haber uno que crea sin ser discípulo. El discípulo escucha la voz, es conocido por Jesús y ese discípulo lo sigue. Esas tres cosas que encontramos entre los versículos 27 al 28 se pueden explicar o se pueden ver en cada uno de los discípulos que nos ha mostrado este evangelio. Propongo el de la samaritana. La samaritana escucha al Logos, la voz de Jesús. Jesús conoce a la samaritana, recuerden lo de los maridos, y ella después dirá, hay uno que me ha dicho toda mi historia, y después ella lo seguirá siendo su testigo. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? Les da la vida eterna, o les da la vida eterna a sus ovejas, y ellas no se perderán, porque papel en la imagen del pastor es que las ovejas no se pierdan. ¿Qué es entonces creer? Creer es escuchar, creer es seguir, creer también es recibir la vida, creer es no perderse. Finalmente, en el versículo 38 de este texto que estamos trabajando, creo que se pueda definir finalmente el creer como saber y conocer que el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. El Padre en Jesús y Jesús en el Padre. De esta forma, desaparecen las menciones sobre Juan el Bautista en el giro del cuarto evangelio. Y se llega a la conclusión terminando en el lugar donde todo había comenzado. Betania, más allá del Jordán. Estos capítulos, como he dicho, los siguientes, desde este versículo 22, son capítulos de transición, son el epílogo del libro de los testimonios. Capítulos que van a llevar a Jesús hacia lo alto, hacia Jerusalén,
pasando primero por la otra Betania, o sea, vamos de Betania hacia la otra Betania. Allí, la de Marta, la de María, la de la muerte, la de la vida del amigo Lázaro. Entremos entonces ahora a este capítulo todavía de transición hacia el libro del grande testimonio. Y entramos observando entonces el 19º díptico, que se refiere exclusivamente a este maravilloso encuentro de Jesús con esta familia de Betania. Jesús y los testigos de la vida es el título que yo le doy a este texto. Hablamos del capítulo 11, versículos del 1 al 44. Digamos inmediatamente una cosa, que este capítulo está compuesto por 4 encuentros. Ya hemos visto eso prácticamente a lo largo de esta narración. Casi siempre son encuentros y es por eso que yo hablo. La primera parte del díptico es siempre una composición de encuentros que van a generar los testimonios y finalmente un discurso en el que se abunda sobre algún tema en particular extraído de estos encuentros. A ver, estos encuentros nos van a presentar a Jesús como causa de la vida. Es una maravillosa conclusión, porque miren, Jesús se dispone a morir, pero los encuentros del libro de los testimonios van a concluir con la vida. La muerte está llegando a Jesús y Él va a decir: yo soy la vida. Es una paradoja, pero una paradoja bien narrada en el Evangelio. Si Jesús es la causa de la vida, como recuerden se decía al principio sobre el logos por el cual las cosas han llegado a ser. Recordarán el verso 3, no, todo por Él llegó a ser y nada sin Él llegó a existir. Pues bien, el logos, en este caso Jesús, causa la vida y Jesús será el logos que da la vida al amigo que ama. Nos vamos preparando entonces a los acontecimientos del último libro del Evangelio, el libro del gran testimonio. Y este capítulo 11 junto con el capítulo 12 se vuelven el puente hacia ese libro, pero un puente sirve para ir allá, pero también para devolverse, porque podríamos haber hecho un trabajo inverso en nuestro curso, comenzar con el libro del gran testimonio y regresar por el puente del capítulo 11 y 12 hacia el resto de la obra. También se podría haber hecho eso. Bien, vamos al primer encuentro de Jesucristo, que nos ofrece a nosotros el contexto. Está en el capítulo 11, versículos 1 al 3. El Evangelio se introduce como si se tratara de una parábola, porque miren cómo dice el Evangelio: había caído enfermo un cierto Lázaro. Parece que es una parábola o un cuento, una narración vieja. Y introduce a un hombre que hasta ahora es desconocido. Se trata de Lázaro. Donde ocurre esto, lo he dicho ya, Betania, en las cercanías de Jerusalén, que es el pueblo característico de María y Marta, que son hermanas, y el Evangelio pone como desconocido a Lázaro, mientras que a las hermanas no. De hecho, a María en el versículo 2 la presenta como aquella que ha hecho la unción, extrañamente dice acá, con mirra. Cosa que no sucederá sino hasta el capítulo 12. Pero en el capítulo 12 la unción será con nardo. Entre la mirra y el nardo hay un abismo de diferencias. Pero el texto es simpático porque la mirra se utiliza con los cuerpos muertos, con los cadáveres. Es como si el Evangelio antes del hecho interpretase la cercanía de la muerte de Jesús. Y una unción a través de un perfume, la mirra, que evita que el cadáver huela a cadáver, que incluso hable de vida, pese a que se está en la muerte. Bueno, no puedo quedarme en este espacio contemplándolo, pero el contexto se completa diciéndonos que por la enfermedad de Lázaro, las hermanas envían un mensaje a Jesús. Jesús se encontraría todavía más allá del Jordán según el texto y vamos a ver su transición, su viaje hacia la nueva Betania.
Bueno, el contexto obviamente está ligado a este primer encuentro. Yo simplemente lo he separado, pero el primer encuentro comenzaba desde el versículo 1, que era simplemente enunciativo o anunciativo de lo que iba a pasar. El primer encuentro entonces lo tenemos en Juan capítulo 11, versículos 4 al 16, donde Jesús le habla a Marta, en este caso, del sentido de lo que va a suceder. O sea, lo que va a suceder sucede para efectos del testimonio o del atestiguar. Paso velozmente porque estamos en textos a vuelo de pájaro y aquí es donde yo me encuentro con el testimonio. Porque miren, la enfermedad más que el enfermo se va a convertir en la predicación de la gloria. Pues la enfermedad no va a conducir a su destino habitual de muerte. La enfermedad va a conducir al sentido puro de la Pascua, es decir, paso. Y ya nos vamos a encontrar en la Pascua, porque ya nos ha dicho el texto anterior que se acercan las fiestas de la Pascua. Vamos a entender cómo esta transición hacia el gran libro del testimonio sea también Pascua, paso. En los versículos siguientes, en los versículos sobre todo 5, aparecerá una de las expresiones que se va a repetir más, aquí la ven ustedes, egapa, del verbo agapao, es decir, del verbo amar, de donde nosotros obtenemos la palabra ágape, es la palabra que más se va a repetir en el libro del grande testimonio, o una de las palabras que se va a repetir con más constancia. Entre los versículos 5 y 6, el narrador nos contextualiza aún más en los hechos. Nos dice a nosotros que Jesús amaba a estos hermanos y que permaneció allí 2 días, donde estaba, es decir, en la Betania más allá del Jordán. Estos dos elementos, la del amor, la del afecto, el del amor, el del afecto, junto con el elemento de permanecer lejos de la Betania, cerca a Jerusalén, nos hablan a nosotros de un dramatismo, porque ponen a la escena en un momento complejo. El hombre está enfermo, está muriendo, e implica que Jesucristo inmediatamente se mueva hacia el lugar, pero Jesucristo se queda más allá del Jordán. Esto imprime un dramatismo a la escena. Y de hecho, en los versículos 6 al 7 ya Jesús habla de ir a Judea. Y este camino que se va a iniciar, entonces da comienzo al camino, a un camino de dobles interpretaciones que se yuxtaponen en el Evangelio. ¿Cómo así que un camino de dobles interpretaciones que se yuxtapone en el Evangelio? Sí, porque es camino para liberar de la muerte al discípulo que él ama. Atención a esa expresión. Pero también es el camino que conduce a la muerte a Jesús. Son yuxtaposiciones. Observemos algo más. En el versículo 11 Jesús dice, nuestro amigo Lázaro, que koimetai, se ha dormido. Lázaro, Jofilus Gemón, nuestro amigo Lázaro, se ha dormido. Y dice, voy a despertarlo. Pero en el versículo 12, los discípulos dicen que si se ha dormido, entonces se salvará. Y entonces el autor está haciendo una doble interpretación de lo que significa la muerte al paso o Pascua de Jesús. El autor interpreta que la muerte es sueño, es dormir, y solo uno puede despertar del sueño de la muerte. Pero puede quedarse la confusión de que la muerte entonces no sea realmente muerte en los hechos concretos. Entonces en el versículo 14 Jesús aclarará que Lázaro ha muerto. Entonces el versículo 15 y el versículo 16 están puestos aquí para manifestar cómo no se comprenda la cosa. Porque miren, el versículo 15, mientras que habla del otro aspecto del creer, es decir, que Jesús se alegra de no haber estado con Lázaro para que los discípulos puedan creer, o sea, para que crean primero no por el signo, sino por la fe. La pregunta que se establece es, ¿creerán por el signo que van a ver o por la palabra que han escuchado? Es decir, han escuchado que Lázaro duerme, ¿creerán que entonces vivirá?
¿O tendrán que ver el signo para creer? Pues el signo es una prueba, un semeion de la palabra. Al discípulo, ¿qué le corresponde? Si es discípulo, confiar en la palabra. Pero el verso 16 se nos dice que los discípulos no comprenden este enredo. ¿Cómo van a creer? O sea, mientras Jesús propone a Lázaro dormido que va a ser despertado, los discípulos se quedan en el riesgo que corren a tal punto que Tomás, que no podía faltar, le dice a sus condiscípulos: vayamos a morir con él, porque saben que en Jerusalén lo atienden, lo iban a lapidar y se habían ido más allá del Jordán para evitar esto. Ahora ellos dicen: recorramos el camino de la muerte, muramos todos juntos con él. Los discípulos, como siempre, no han entendido o han entendido poco. Lo irónico es que van a ir y van a vivir la muerte, pero no la muerte de ellos, vayamos a morir con él, sino la muerte de un único, de Jesucristo. ¿Hay alguno que va a preguntar algo, puesto que he visto que un micrófono se ha abierto? Parece que no. Bueno, ahora sí nos vamos entonces al segundo encuentro. ¿Qué sucede entre los versículos 17 al 20? No comento mucho este encuentro, pero ya vamos llegando a donde teníamos que llegar. Llevamos a Betania, al traslado de Jesús en Betania. Ya Jesucristo se encuentra con un Lázaro muerto durante 4 días, o sea, ya está más que muerto, ya a menos se puede hacer, y muchos judíos están acompañando a las hermanas para consolarlos. El dato del texto es bien interesante, porque cuando se dice muchos judíos, nosotros estamos hablando de testigos del posible hecho. Entonces pasamos de más allá del Jordán, de Betania, donde nos encontrábamos, nos devolvemos a Betania. He señalado esto para que recuerden estos 2 lugares, porque son 2 lugares bien simpáticos dentro de la obra. En los versículos de este encuentro, sobre todo en el versículo 20 y 21, Marta sale al encuentro de Jesús, María se queda en casa, esta vez como que los roles se invierten, y Marta da testimonio de Jesús. A través de esta nota que ustedes ven acá, que es una nota todavía incipiente, de una fe incipiente, pero que revela cómo Jesús y su presencia repelen la muerte. De modo que la muerte deja de suceder cuando Jesús entra en contacto con ella. Oh Señor, dice Marta, Kyrie eis ode. Si hubieras estado aquí, Joadelfos mi hermano, uk an ted Nekei, eternekei, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Esto es una fe incipiente. Marta cree que en vida, agonizando, es posibilidades, pero todavía no cree en la muerte. Marta será el discípulo también que progresará como los demás en su conocimiento de Jesucristo. Y observen, el versículo 23 y el versículo 24 introducen la maravillosa concepción de la resurrección que hasta el momento pues se había un poco evadido en el Evangelio. Porque Jesús propone la palabra antes que el signo. Porque el hombre, el hermano de Marta, no ha resucitado y Jesús invita a creer en la vida. Comenzará la fe a partir de la palabra tu hermano resucitará. Miren, aquí tenemos el texto. Anastesetai, resucitará el hermano de ti. ¿Creerá Marta? Pues Marta sabe que hay un último día. El versículo 24 lo dice, y que en el último día se resucita. De esta manera se nos muestra a nosotros el concepto, digamos, temporal particular de la resurrección que existe en el momento. En el que en el último día, que es día de la vida, los muertos, especialmente los enterrados cerca de Jerusalén, en la llanura que está, digamos, sepultada en el Monte de los Olivos, se romperán, como nos dice el libro de Daniel, las tumbas, y los primeros en resucitar volverán a la vida, estos que están allí en lo que hoy Jerusalén llama el Valle de los Olivos, el Valle del Cedrón, hasta lo que se llama el seno de Abraham, toda la gente enterrada allí. Eso es lo que sabe Marta, pero no, Jesús revela algo de la resurrección. ¿Y qué es lo que va a revelar de la resurrección?
esto. Esta es la fe que propone Jesús por la palabra, a través del más grande autotestimonio que Jesús pueda dar de sí mismo en estos capítulos de transición. Ego eimi, geanástasis, yo soy la anástasis, la vida, la resurrección, kai het zoe, la vida. Ego eimi, geanástasis, kai het zoe. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto revela la condición de la vida, porque dice, hopisteu eneis en me, quien cree en mí, kai apozane, aunque muera, zesetai, se salvará, vivirá. Esto es crucial en la comprensión del Evangelio, porque aquí llegamos, habiendo pasado por todo lo que hemos pasado desde el inicio de la lectura del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. No solo soy el que hace que las cosas sean, sino el que sostiene la vida incluso a pesar de la muerte. Para vivir hay que creer, e incluso si se entra en el estatus de la muerte, se puede salvar la vida. Y la pregunta maravillosa que resuena en nuestros oídos, también en el lector, porque también nosotros, un poco Marta, un poco María, es esta: ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Jesús propone entonces la palabra antes del signo, el creer antes de que algo suceda. La pregunta que nos hacemos, ¿va a comenzar la fe a partir de la palabra tu hermano resucitará? Pues Marta sigue pensando que las cosas sucedan en el tiempo escatológico, pero bueno, eso no es lo importante, porque Marta va a responder de una manera absolutamente maravillosa, que obviamente tiene que ver con esto del logos de la vida, porque mire, el logos de la vida está ante los ojos de Marta, y si Marta acepta sus palabras, significa que acepta a él como logos, por el cual las cosas vuelven a ser. Y a través de este logos, todo lo que fue Lázaro ya era, porque ya está muerto, volverá a ser porque Lázaro vivirá. Y entonces he aquí el testimonio de Marta. Marta dice, Nai, Kyrie, sí, Señor. Ego pepisteuca. Yo creo, Jotis, Hijo Christos, que tú eres el Mesías, el Cristo, Johuios tu Ceu, el Hijo de Dios, Jo eiston cosmon erjómenos, el que vino al cosmos, al mundo. Este testimonio es como la altura a la que se sube luego de haber recorrido todo un viaje hacia Jerusalén, pasando por Betania. Por primera vez en todo el Evangelio, un discípulo abiertamente se abre a la fe, y una fe no mediada por el signo, sino propuesta por la palabra, creer antes de ver. Yo voy concluyendo, qué pena me les robo un minutico para poder concluir esta escena con la ya conexión hacia los capítulos ya finales. El tercer encuentro será entre Jesús y María, que es un encuentro muy parecido estructuralmente al encuentro que ha tenido Jesucristo con Marta. Entonces no voy a hablar mucho de este encuentro porque un poco se parece a ello. Y el cuarto encuentro es el encuentro finalmente entre Jesús y Lázaro en un contexto que es el contexto de la tumba que se antepone, y las imposibilidades a la resurrección, la tumba, los olores, bueno, y etcétera, etcétera, porque el texto nos va a nosotros diciendo todas las imposibilidades. Jesús invita a una fe a pesar de que la muerte huele. La muerte huele. Invita a ver la vida allí donde el olor apesta a muerte. Eso nos lo dice a nosotros el verso 39. Y Jesús incluso no abandona la flaqueza de la fe, porque Jesús anima la fe y reta la fe. Nos encontramos en el verso 40 una cosa maravillosa. No te he dicho a ti, Marta, porque Marta es la que dice ya huele mal, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ven, el último signo en el Evangelio también comunica la gloria de Dios. Para poder ver hay que creer, no lo contrario. No es para creer hay que ver, sino es para poder ver hay
que creer. Jesucristo alienta la flaqueza de la fe de esta mujer. Miren el verso 43 con lo que concluimos. Y estas cosas os he dicho. Y diciendo estas cosas, kaitauta eipon, Jesucristo grita, phone megale ekraugasen, es decir, con voz grande grita, Lázaro o Lázaro, su amigo por el que había acabado de llorar, deuro exo, sal fuera. Ya sabemos nosotros qué pasa en este evangelio, pero me llama la atención son los efectos que cito ahora, y ya con esto perdónenme, concluyo mis demoras en clase. ¿Cuáles son los efectos? Jesucristo ha sido presentado como la causa de la vida, como el logos por el cual las cosas que son han llegado a ser. Jesús ahora será el logos que da la vida al amigo que él ama. Y entonces de igual forma el capítulo nos está preparando para los acontecimientos de la muerte de Jesús, que concluirán en vida. Junto con este capítulo, el 12, como he dicho yo a ustedes, es un capítulo que conduce hacia los finales. Y el texto preferencial de la transición es Juan capítulo 11, versículos 54 al 57, donde se establece que de la fiesta de la dedicación del templo que hemos pasado, nos acercamos finalmente a la fiesta de la Pascua. Jesucristo abandonará Betania por una serie de situaciones como que su vida peligra, retirándose. Veníamos de la Betania más allá del Jordán, a la Betania donde han ocurrido los hechos. Jesucristo se retira a una especie de desierto que quizás sea esta región que llamamos Efraín o Efrón. Muchos se van a Jerusalén porque se deben de realizar los ritos de purificación, porque la Pascua se acerca, la última Pascua, la tercera de este evangelio, mientras en el versículo 57 de este giro de relatos se nos dice a nosotros que los sumos sacerdotes y los fariseos ordenaban a quien supiera dónde estaba que denunciase a Jesús para poder arrestarlo. Hemos ya llegado prácticamente a los textos más importantes que llevarán al arresto de Jesús cuando Jesús vuelva en el último díptico de este evangelio, donde no serán las mujeres o Lázaro ni los discípulos, sino el perfume a ser testigo de Jesús.